Es para nosotros un gran gusto estar aquí con ustedes por primera vez. Y gloria a Dios por todo este grupo congregado en el nombre del Señor para alabarlo, para prestar atención a su palabra con la meta, como menciona el hermano Abraham, de conocer más a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde al libro de los Hechos, capítulo 17. El libro de los Hechos nos enseña acerca de lo que Dios hizo después de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego su muerte en la cruz de Calvario, su resurrección, su ascensión al cielo, las cosas que sucedieron después de esto, el crecimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, alcanzando a más y más de las etnias de este mundo. Vemos en el libro de Hechos la manera en que el evangelio se extendió entre el pueblo judío. Y después de esto, cómo llegó a los samaritanos. Y después de llegar a los samaritanos, cómo llegó a gentiles como nosotros. Y cómo a Dios le ha placido salvar por medio del evangelio a personas de toda etnia. Ahora, el evangelio de Cristo iba avanzando en un contexto de cultura pagana. Personas que no conocían a su Creador. Y el apóstol Pablo, aquí en este libro de Hechos, capítulo 17, va a presentar a Dios a un grupo de personas que desconocían de Dios. ¿Qué dirías a una persona que no ha sabido nada acerca de su Creador o acerca del Dios de la Biblia? ¿Cómo pudieras tú presentar a nuestro Dios a esta persona? Es una interesante pregunta, ¿verdad? Y vamos a ver la manera en que lo hace el apóstol Pablo en este texto. Hechos capítulo 17, y vamos a empezar leyendo en el versículo 16, que dice así: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor
del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallan, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre, quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este texto. Gracias por revelarte a nosotros y dejarnos conocerte. Y gracias te damos, Padre, por la instrucción que encontramos en tu palabra. Oh Señor, que seas glorificado en este tiempo que tenemos juntos. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor. Pedimos, Señor, su ayuda para predicar tu palabra con fidelidad. Y pedimos, Señor, que a todos, Señor, nos ayudes a entender bien y a poner por obra lo que aprendemos. Y pedimos también, Señor, que nos hagas más útiles para el trabajo de llevar tu evangelio a otras personas, más aptos para trabajar en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primeramente, quisiera llamar nuestra atención a la actitud que el apóstol Pablo tenía al ver esta ciudad de Atenas, que por cierto es una ciudad que existe hasta el día de hoy. Esto nos recuerda que la historia de la Biblia no ocurrió en un mundo ficticio, sino que en nuestro mundo, en este mundo en el que nosotros vivimos. Dios se ha revelado en esta realidad que nosotros conocemos, aquí en este mundo. El apóstol Pablo entró en esta ciudad de Atenas y ¿qué vio? Vio mucho paganismo, mucha idolatría, la gente entregándose a diferentes clases de religión, pero de veras nada de adoración al Dios verdadero, nada de adoración a nuestro Creador y nada de conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena
de ídolos. Su espíritu se enardecía dentro de él. Él tenía celo para la gloria de Dios. Él deseaba ver a esa gente entregar sus corazones a Dios y entregar su vida a Dios y entregar su adoración al Dios que merece nuestra adoración. Se enardecía su espíritu, celo para la honra del único verdadero Dios llenaba su espíritu. Esa gente estaba dando su adoración a todo menos el Dios verdadero. A todo menos el Dios verdadero. El primero de los mandamientos de Dios es: no tendrás otros dioses delante de mí. Es el primero de los 10 mandamientos. En Isaías capítulo 42, nuestro Señor nos dice que su gloria no la comparta con ningún otro. Nuestro Creador merece nuestra adoración, merece nuestra admiración, merece nuestro temor, merece nuestro amor. Pero esa gente vivía sin amar a su Creador y sin temerle y dando todo lo que Dios merece a otras cosas. Un paganismo que dominaba a esta ciudad. O pudiéramos decir muchas clases de paganismos que dominaban a esta ciudad. Nosotros vivimos en una época cada vez más parecida a la realidad de Atenas hace 2000 años. El temor del Señor se va desapareciendo en muchas culturas. ¿Y qué toma su lugar sino el paganismo en varias diferentes manifestaciones o formas? Tenemos un ejemplo de cosas que ocurrieron en esta semana, en esta misma semana, en la celebración de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos, cuando hicieron una parodia de la última cena con personas vestidos, hombres vestidos como mujeres, tipo lo que se llama drag queen. Usaban esa forma de ser o esa forma de vestirse mientras hacían burla de la Santa Cena en un evento visto en la televisión a nivel mundial. Nuestras culturas se conviertan cada vez más paganas. Y qué triste que en lugares donde había cierto temor del Señor, hoy han perdido esto. Y nos preguntamos o nos debemos de preguntar, ¿cómo representamos a Cristo en una cultura pagana que no tiene el conocimiento del Señor y que no tiene el temor del Señor? Ahora, ese paganismo, esa idolatría, no se limita a lo que sucede en público visto a nivel mundial, sino que ocurre en corazones de personas en todo el mundo también. ¿Cuántas veces nos adoramos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces enfatizamos nuestros propios deseos y no los mandamientos de nuestro Señor? Enfatizamos nuestro propio placer en vez de enfatizar la gloria de nuestro Creador. ¿O cuántas veces buscamos todo lo nuestro? Y quizás esta es la más sutil
sutil expresión de la idolatría. Un egocentrismo, un amor por nosotros mismos y no por nuestro Creador. Entonces, esta idolatría ocurre a nivel mundial y también ocurre en el corazón del ser humano, que en vez de entregar su afecto a su Creador, busca su propio reino en primer lugar. Nadie es exento del pecado. Y gloria a Dios por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y va a ser el evangelio de Cristo el enfoque de la comunicación del apóstol Pablo a estos paganos. Entonces, Pablo, nuestro primer punto es la actitud que Pablo tenía al ver la idolatría de este pueblo. Nuestro segundo punto es, Pablo predicaba a Cristo. Pablo predicaba a Cristo. Cristo es la solución al gran problema del hombre. Entonces, dice en el versículo 18, todos también discutían con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. El punto de enfoque de la comunicación del apóstol Pablo a este mundo pagano no fue más ni menos que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les regañaba? ¿No les presentaba a sí mismo como la esperanza de esta gente? ¿No los menospreciaba? La actitud de Pablo siempre era por gracia de Dios, soy lo que soy. Así que él no se consideraba superior a ellos y los menospreciaba. No, sino que les presentó con la solución a su gran problema, la solución a la idolatría, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que los regaños no funcionan. Sabemos que no somos nosotros en ningún sentido la excepción, sino que hemos pecado igual que todos los demás. Y sabemos que nosotros mismos no somos la esperanza de nadie, sino Cristo es la única esperanza que vale la pena tener. Luego vamos a ver la manera en que el apóstol Pablo introduce a Dios en la conversación, o la manera en que él les presenta a Dios. Nuestro primer punto, o nuestro tercer punto, existe un solo Dios verdadero, quien merece nuestra adoración, versículo 23 a 29. Vamos a empezar con 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso les anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida, aliento y todas las cosas.
Dios es el gran creador de todo. Hay una interacción entre el creador y su creación. Y Dios tiene esa relación con todos y con todo lo que existe. Él es el dueño de todo y de todos. No hay nadie que no rinde cuentas a Dios. Tú y yo somos creación especial de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios para reflejar a nuestro Creador aquí en este mundo. Y por lo tanto, siendo que somos hechos a la imagen de Dios, tenemos cierta responsabilidad y cierta capacidad que el Señor nos ha dado, diferente a todo lo demás de esta creación. No hay árboles que conocen a Dios. No hay perros que conocen a Dios. No tienen esa capacidad. Pero nosotros, los seres humanos, hemos sido hechos con esa capacidad de conocer a nuestro Creador. Y es más, con este deber de buscarlo. Y con ese mandamiento de nuestro Señor, de doblar la rodilla delante de nuestro Creador. Él es el dueño de todos. Él es quien nos diseñó para sus propios propósitos. Y Él es quien da propósito a nuestra vida. Dios nos hizo. Y la Biblia explica esta historia con cierto detalle. Ahora, versículo 25. Dios en primer lugar es nuestro creador. En segundo lugar, Dios no depende de nosotros. En el versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. Esa era una novedad para su audiencia. Era algo que ellos no sabían. Pensaban sostener a sus dioses. Esta es la mentalidad pagana. Nosotros sostenemos a Dios para que Él nos sostenga a nosotros. Nosotros hacemos esto para que haga que llueva. Nosotros hacemos esto para que nos dé hijos. Nosotros le hacemos esto para que nos dé una buena cosecha. Esta es la mentalidad pagana. Nosotros sostenemos a Dios para que Él, en cambio, nos sostenga. Pero es una mentira. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros no estamos aquí congregados para darle algo a Él que Él necesita. Porque Dios no necesita nada. Él es el único que es 100% autosuficiente. El único. Todos los demás recibimos nuestra vida de Él. Pero Él recibe vida de nadie. Dios es el único autosuficiente. Y estas personas en Atenas necesitaban conocer esta realidad y estas verdades acerca de su Creador. A Dios no lo adoramos por su beneficio. Todo tiene Él y Él no necesita nada de nosotros. Dice el Salmo 50, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Dios no necesita nada de ti ni de mí. Dios es suficiente en sí mismo. Es parte de su santidad. Su santidad es la distinción entre Él y todo lo demás. Él es diferente a todo lo demás.
y una parte de su santidad es esa superioridad en que Él no necesita nada. Dios, en su misericordia, nos ha hecho para conocerlo. Nos ha hecho para conocerlo. Versículo 27. Bueno, vamos a empezar en el 26. De uno solo Dios hizo todas las naciones. Y la palabra traducida ahí, naciones, es etnos. Y de esa palabra sacamos la palabra etnias. Todas las etnias, Dios las hizo de uno solo, de una sola persona, una sola pareja, Adán y Eva, y luego pudiéramos pensar también en Noé, pero de una sola sangre Dios hizo toda la gente que existe en el mundo, y todos somos parientes. Tenemos diferentes etnias porque a Dios le ha placido distribuirnos sobre toda la superficie de la tierra. Nos dividió en la Torre de Babel con sus propios propósitos de limitar a los hombres. Pero genéticamente somos iguales, o sea que todos somos humanos. Sí, claro que existen diferentes etnias, claro que existen diferentes lenguas, claro que existen diferentes culturas. Y vemos la historia de esto en la Biblia. Pero somos iguales en el sentido de que somos descendientes de las mismas personas y somos iguales en que todos llevamos la imagen de nuestro Creador. Aún las personas más escondidas en las selvas de Amazonas, que nunca han conocido nada de la modernidad que nosotros hoy conocemos, y que viven una vida bastante diferente a la vida nuestra, aún estas personas son hechas a la imagen de Dios con el mismo valor. Y pudiera ser que aún de estas personas, en el gran día cuando estamos en el cielo, regocijándonos delante de nuestro Señor que nos salvó, que habrá unas de estas personas que vivieron tan lejos de nosotros y de una manera tan diferente a nosotros, pero que serán o han sido alcanzadas por el Evangelio de nuestro Señor. Entonces la palabra naciones es la palabra etnos o etnias. Dios hizo todas las etnias o todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Nosotros vivimos donde vivimos y como vivimos porque aquí nos puso Dios. A ver, ¿elegiste dónde nacer? No, ¿verdad? Tú pudieras haber sido uno de los que nació en Amazonas, pero no, naciste más acá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque así lo eligió Dios. No tuviste ninguna opción. Y luego dice que Dios hizo esto y nos puso donde nos puso y nos dio las oportunidades que nos dio para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen. Dios nos hizo para conocerlo. ¿Sabes que Dios pudiera haberse escondido de su creación sin ningún problema y sin cometer ningún delito? Pero a Dios le ha placido revelarse a nosotros. Se revela a nosotros a través de su creación. Sabemos ciertas cosas acerca de nuestro Creador viendo la creación que nos rodea. Y esa creación es suficiente. Lo que nos cuenta la creación y nuestra conciencia es suficiente para mostrarnos a nuestro Creador. Y luego Dios se ha revelado a nosotros de una manera muy especial, dándonos su Hijo.
nuestro Señor Jesucristo, la revelación del Padre. Y luego dándonos su palabra. Y luego dándonos su Espíritu Santo. Este mundo, la creación, a veces nos trata de una forma muy cruel y difícil. Y si la creación fuera lo único que supiéramos acerca de Dios, sabríamos algo acerca de Él, pero sería una panorama bastante dura. Pero en la palabra de Dios vemos su misericordia. En la palabra de Dios vemos una palabra muy hermosa que es gracia. El favor que Dios nos da sin de que nosotros lo merezcamos. El favor que Dios derrama sobre nosotros en Cristo Jesús. A través de su revelación especial, la palabra de Dios, conocemos del Evangelio. Que Dios tuvo tanta misericordia de nosotros que envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En eso vemos mucha compasión de nuestro Creador. Y Dios no envió a su Hijo aquí al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Si tú conoces a Dios, es porque Dios te ha revelado o se ha revelado a ti, a nosotros, por medio de la creación, por medio de su Hijo, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Dios condescendió o se bajó para revelarse a nosotros. Y por lo mismo, nosotros deberíamos estar muy agradecidos con Dios, expresarle mucho agradecimiento, porque Dios tuvo compasión de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo presenta a su audiencia original al Dios que puede ser conocido. Al Dios que puede ser conocido. Y un Dios, el Dios que se interesa en la vida de su creación. Seguimos. Punto número 4. Dios advierte a todos los hombres a arrepentirse. Dios advierte a todos los hombres a arrepentirse. Versículo 30. Vamos a empezar con 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Y porque hemos sido criados con una cosmovisión más bíblica, quizás la idea de adorar a unos ídolos es ajeno a nosotros. O quizás para unos de nosotros aquí presentes, quizás tú te has agachado delante de algún ídolo en adoración o haciendo petición a un ídolo. Eso varía entre las diferentes culturas del mundo, pero era muy presente en la vida de estas personas en Atenas. Ellos sí pensaban que ese ídolo era la representación de uno de sus muchos dioses. Y ellos expresaban cierta reverencia a estas imágenes con tal de conseguir favor. No debemos de pensar que Dios, el Dios verdadero, el que es tan superior a nosotros, el que nos hizo a nosotros y no necesita nada de nosotros, y el que nos hizo a su imagen, no debemos de pensar
que Él es como una piedra o como un palo. Y luego dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios ahora declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre, a quien Él ha designado. Bueno, hasta ahí. Dios nos advierte de arrepentirnos. Nos manda a arrepentirnos. Arrepentimiento es cuando vamos caminando hacia la ira de Dios. Vamos caminando en el orgullo y la soberbia de nuestro propio corazón, en el camino ancho que lleva a la perdición. El arrepentimiento es dar la vuelta y caminar con Dios, en fe en el Señor Jesucristo. Es un cambio de mente y corazón que produce un cambio esencial en el hombre. Dios nos manda a arrepentirnos, a todos los hombres en todo lugar. Es un llamado general. No tenemos que pensar, ¿debo de animar a esta persona a arrepentirse? No, el Señor manda a todos en todo lugar a arrepentirse. Ahora, ¿arrepentirnos de qué? Pues sabemos lo que es el pecado, ¿verdad? El pecado es la infracción de la ley de Dios. La ley de Dios define bien y mal. Y el pecado es desobediencia a la ley de Dios o infracción de la ley de Dios. Pensamos brevemente en los 10 mandamientos o en unos de ellos. El Señor nos ha dicho, no dirás falso testimonio, la mentira. ¿Y quién de nosotros podemos decir, al evaluar mi vida, yo nunca he hablado con falsedad? Siempre todo lo que he dicho es 100% de acuerdo a la realidad. ¿Quién de nosotros podemos decir esto? El Señor nos ha dicho, no robarás. Y quizás puedes pensar en un momento en tu vida en que tomaste algo que no era tuyo, pertenecía a otra persona, y tú lo tomaste. Quizás de adrede, quizás no, pero lo tomaste y no lo regresaste a su dueño. El Señor nos dice, no adulterarás. Y luego el Señor Jesús dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Y quién de nosotros podemos decir que jamás hemos tenido ni el primer pensamiento de lujuria? La ley de Dios y el testimonio de la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores, que hemos rebelado en contra de nuestro Creador. Y si nos evaluamos honestamente, vemos que hemos pecado no una vez, o 2 veces, o 3 veces, sino un montón de veces. Y nuestro pecado nos constituye enemigos de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios está enojado en contra de la pecaminosidad humana. Dios odia nuestro pecado. Eso también es el testimonio constante de la revelación divina. Pensamos en Romanos capítulo 1, que dice,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dios odia a nuestro pecado y Dios juzga el pecado. Romanos 1:18 habla de algo que está sucediendo actualmente. La ira de Dios se revela. No es exclusivamente algo en el futuro lejano, sino algo que sucede actualmente. La Biblia también nos enseña de algo que sucederá en el futuro, mencionado aquí en este mismo texto. Versículo 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. La advertencia de este versículo es que el juez viene. El juez viene, el que fue enviado al mundo no para condenar al mundo hace 2000 años. Vendrá para juzgar. Vendrá como el gran juez de todos los seres humanos. Y todos vamos a estar delante de Él en juicio. Tú y yo no sabemos cuándo sucederá esto. Es más, Dios ha dicho, ustedes no pueden saber. Ustedes no. Dios ha elegido no enseñarte exactamente cuándo regresará nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta. Cuando Cristo viene, ¿tendrás tú paz con el juez? ¿Tendrás paz con el juez? Esta es una de las más importantes preguntas que tú y yo podemos hacer. ¿Qué será de mí en el día en que esté cara a cara con el Señor Jesucristo en juicio? ¿Qué será de mí? ¿Estoy listo para ese día? ¿Tengo ya amistad con Dios y paz con Él? Esto es importantísimo, muy, muy importante. Es más, el Señor Jesucristo dijo que el infierno es de ser evitado a todo costo. Dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti, tíralo, porque es mejor entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ir al infierno de fuego. Y dijo lo mismo de la mano derecha. Ahora, sabemos que nuestro pecado no nace en el ojo derecho ni en la mano derecha. De ahí no viene. Lo que necesitamos es un trasplante de corazón. Porque nuestro corazón es perverso. Y de ahí sale el pecado en el corazón. Ahora Dios nos promete un nuevo corazón por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una de las provisiones del nuevo pacto es que Él escribirá su ley en nuestros corazones, dándonos amor para nuestro Señor, para su palabra. Un nuevo corazón para andar en los estatutos de nuestro Señor, para obedecerle a nuestro Dios, para amarle a Él y amar lo que Él ama. Cuán fácil nos es amar todo lo que el mundo ama. Cuán fácil nos es. El nuevo corazón ama a Dios. El Señor nos manda a arrepentirnos, dar la vuelta, no seguir caminando el camino que lleva a la perdición, sino de dar la vuelta y seguir al Señor Jesucristo por fe. Ahora, sabemos que solo podemos hacer esto en el poder
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la única manera de arrepentirnos es por medio de fe en el Señor Jesucristo, confiando en Él, y sabemos que solo por fe somos recibidos por Dios. Justificados pues por la fe, nos dice Romanos 5, tenemos paz con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la justificación y por lo tanto la paz con Dios es posesión actual de los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Es la posesión actual de los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Entonces nos arrepentimos en base del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas, ¿verdad? El Evangelio es las buenas nuevas y es lo que Pablo les estaba predicando empezando ahí en el versículo 18. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo mismo se hizo el sacrificio para nosotros. Y resucitó el tercer día mostrando su victoria sobre la muerte. Y basado en el Evangelio de Cristo, nos manda a nosotros a arrepentirnos y confiar en lo que Él ha hecho para pecadores. Ahora, después nos da el porqué, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. El porqué es porque el juez viene el día de juicio y Dios ha dado testimonio a todos de que Cristo es el juez, resucitándolo de entre los muertos. Es el juez que no puede ser vencido, el juez que no puede ser sobornado. Y Él ha mostrado su victoria sobre todos sus enemigos, resucitándose de entre los muertos. Primero los Corintios 15 nos dice que el Señor Jesucristo tendrá victoria sobre, o ya tiene victoria sobre, tendrá victoria sobre el último enemigo, ¿verdad? Que es la muerte. Y en su resurrección, nuestro Señor Jesucristo muestra que Él ya tiene esta victoria sobre su último enemigo. Y si Él es victorioso sobre su último enemigo, sabemos que Él tendrá la victoria sobre todos sus enemigos. Y no habrá ninguno que se levanta en contra de su Creador que será exitoso, sino que todos sus enemigos serán vencidos. Es preciso buscarle al Señor de una vez. Vamos a terminar con una dulce promesa de nuestro Señor. Isaías 55. Quizás preguntamos, ¿qué derecho tengo yo de buscar al Señor? ¿O cómo puedo yo saber que el Señor me recibirá? Hablamos a veces de recibir a Cristo y es bíblico hacerlo. Pero lo mero maravilloso es que Cristo recibe a pecadores. Nosotros no merecemos ser recibidos. Nuestro pecado nos constituye inmundos delante de Dios. Pero en este texto, Isaías 55, encontramos una dulce promesa de nuestro Señor. Versículo 6, un mandamiento. Empieza con el imperativo. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que esté cercano o está cercano. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio
en perdonar. Cristo quita de nosotros esta gran barrera que existe entre el hombre y su Creador, nuestro pecado. Esta gran barrera es vencida en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos visto la actitud que el apóstol Pablo tenía al ver a la ciudad de Atenas dando su afecto, su amor, su adoración a esos dioses falsos, dioses de palo y de piedra, hechos por manos de hombres. Su corazón se molesta viendo esto, porque Él tiene celo para la honra y gloria de nuestro Creador. Y si tú estás en Cristo, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, las manifestaciones de idolatría en nuestra cultura y en nuestro día te deberían de molestar. Pablo les predica a Jesús, que es la única esperanza del pecador. Y luego habla de Dios, nuestro Creador, autoexistente, que no necesita el apoyo de nadie. Y luego habla de la advertencia de Dios a los hombres de arrepentirse, de buscar paz con su Creador. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por revelarte a nosotros. Pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestros corazones, santificándonos más y más. Pedimos, Señor, que te glorificas en nuestras vidas. Y ayúdanos, te pedimos, a decir que no a los impulsos de la carne y del mundo y las tentaciones de Satanás. Y que sí a ti, Señor. Y gracias te damos, Señor, por el poder de seguirte que encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos nuestros pecados. Que tu reino venga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.